¿Qué tal, mis queridos amigos? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Mario Trilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy quiero que juntos estudiemos esta cápsula de vida que nombré Se trata de Jesús. Toda esta fiesta decembrina se trata de Él. Cristo fue el inspirador de esta fecha llena de fraternidad. Quizá te aburre escuchar tanto sobre lo mismo, pero me propuse recordarte que Jesús es el verdadero motivo de la Navidad, que es por Él que festejamos este tiempo de fraternidad. Acompáñame pues en tu Biblia al libro de Isaías capítulo 9 versículo 1. Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Cuando habla de desprecio, se refiere a la humillación sufrida a manos de los asirios, como consecuencia de su pecado. Esta historia la encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Leamos juntos los siguientes pasajes. Versículo 7. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios. Versículo 9. Los israelitas secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Versículo 11. Hicieron cosas malas, provocando al Señor. Ahora, esta profecía fue escrita 771 años antes de Cristo y se cumplió con el ministerio de Jesús. Nos dice, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Recordemos que Jesús trató de predicar en Nazaret y fue menospreciado. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Él mismo dijo, en todas partes se honra un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Mateo 13:57. En Lucas 4 nos cuenta que fue expulsado con violencia. ¿A dónde iría? A Capernaum, a una ciudad de Galilea. Allí estableció su cuartel. Desde ahí dirigió su ministerio. Lo increíble es que decidió ir a los marginados, a la parte más olvidada de su tierra, a esa región en la que la población estaba mezclada y era degenerada, al grado de ya no ser llamada Galilea de los judíos, sino Galilea de los gentiles. Los gentiles, como muchos de nosotros, eran considerados perros, eran lo más bajo de la sociedad judía. Por eso comienza el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Dios cumpliendo su palabra 700 años después, resplandeciendo sobre los gentiles que estaban envueltos en tinieblas, ahí donde sus corazones se encontraban en la región de sombra de muerte. Continúa diciendo, a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste la alegría. Se alegrarán en tu presencia, como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparte el botín. Porque tú quebraste el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. La pérdida de Nazaret sería la ganancia de Galilea. La pérdida de su pueblo Israel fue nuestra ganancia. Cristo llegó a los gentiles, como menciona el apóstol Juan en el capítulo 1 y versículos 11 al 13 de su evangelio. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. La luz, la alegría, el regocijo llegó a nosotros con el nacimiento de Jesús. El yugo fue quebrado, la vara y la bota que nos oprimía fue suprimida.
El manto revolcado en sangre, esto es, nuestro pasado fue quemado. Solo es historia, tan solo sirve de combustible que consume todo lo que un día fuimos sin él. Podemos notar la expresión de victoria, de bendición, de gozo, de vida. De las tinieblas resplandecerá la luz. Y la pregunta es, ¿qué hace toda esa bendición posible? ¿Qué es lo que da cabida a esa esperanza de un cambio tan radical en la condición del pueblo al cual se refiere este pasaje? ¿Cuál es el origen del triunfo de la luz sobre las tinieblas, de la vida sobre la muerte? Un niño. Yo quedo perplejo, sorprendido con la respuesta. Un niño, porque un niño nos es nacido. El origen de esa grandiosa y gloriosa transformación es un niño. Dice el versículo 6 de Isaías capítulo 9. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño humilde, pequeñito, indefenso, impotente. Ese niño contiene dentro de sí un poder indescriptible. Dios se despojó, se vació de su infinitud, renunció a su deidad y se metió en el pequeño contenedor de un bebé, de un feto, de una pequeña célula, molécula, átomo, que se convirtió en el Hijo del Hombre, en Jesucristo, hombre. Filipenses 2, 6 y 7, hablando de Jesús, nos dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Inexplicable, siendo un Dios que el universo no lo puede contener, naciendo a través de una jovencita. En verdad, totalmente inexplicable, totalmente inentendible. La pequeñez y fragilidad de un niño y el poder y la sabiduría del infinito Dios contenida en Jesús. Ese es el misterio de la Navidad y ese es el misterio que nosotros celebramos. Mi querido amigo, sin Cristo el ser humano está en tinieblas. No importa cuán sofisticado, cuán avanzado y cuán iluminado parezca. Sin Cristo estamos bajo el dominio del reino de las tinieblas. El estado natural de la humanidad fuera de Cristo es obscuridad. Y si esta fecha no te recuerda a Jesús, será una fecha más sin ninguna relevancia. Termino esta cápsula hablando de Jesús. Vamos a Isaías capítulo 9, versículo 7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. La soberanía de ese niño no tiene fin. Así que todo, absolutamente todo se trata de Él. Medita esta cápsula, atesórala en tu corazón y deja que la luz de Cristo te ilumine. Deja que Jesús nazca en ti esta Navidad. Anhelo que esta cápsula de vida te sea de gran bendición. Soy tu amigo Mario Utrilla. Te envío el más grande de los abrazos.